Mateo. El Evangelio de Mateo fue escrito para el pueblo judío. El propósito de Mateo fue demostrar que Jesús era verdaderamente su Mesías y Rey tan esperado. Mesías significa el ungido o el enviado. En griego, la palabra es Cristo. Así que Mateo comienza enumerando el árbol genealógico de Jesús. 42 generaciones, desde Abraham hasta su padre terrenal, José. En la lista está incluido el rey David. Era muy importante en la nación judía saber tu árbol genealógico y de qué tribu de Israel descendiste. Se muestra que Jesús descendió de la tribu de Judá y del mismo rey David. Entonces, la historia comienza. Había una mujer joven llamada María, quien se comprometió con un hombre llamado José. Ellos vivían en la parte norte de Israel llamada Galilea, en un pueblo llamado Nazaret. El compromiso en esos días era tan vinculante como un contrato de matrimonio. La fidelidad era esperada y un certificado de divorcio era requerido para romper un compromiso. La Biblia dice que antes que María y José se unieran como esposo y esposa, ella quedó embarazada, no por José, sino por el Espíritu Santo de Dios. Así que su hijo sería hombre y Dios. Este milagro del nacimiento de una virgen fue predicho por Isaías casi 700 años antes. La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. José consideró divorciarse de María por su infidelidad, pero un ángel le dijo en un sueño que no tuviera miedo de tomar a María como su esposa, porque el niño fue concebido por el Espíritu Santo, y su hijo salvaría al mundo de sus pecados. Así que José llevó a María a casa para ser su esposa. Las profecías en el pasado habían prometido que un rey nacería en Israel para rescatarlos en un tiempo donde estarían oprimidos. Así que, debido a la opresión por los romanos, la expectativa de la venida del Mesías era alta. En ese momento habían unos hombres sabios, los Reyes Magos, en el este, quienes también habían leído las profecías. Lo más probable, estos hombres eran astrólogos de Persia, que siguieron los movimientos estelares y observaron el cielo por señales de eventos extraordinarios. Después que Jesús nació, estos hombres vinieron a Israel preguntando por el paradero del rey recién nacido a los judíos. Ellos dijeron que habían visto su estrella en el este y habían venido a adorarle, pues el rey actual de Israel, Herodes, había recibido su posición de parte del gobierno en Roma. Él era un hombre celoso y traicionero. Cuando supo que podría haber un rey recién nacido, se propuso en encontrarlo y destruirlo. Para poder encontrarlo, Herodes le pide a los grandes sacerdotes y maestros de la ley que busquen en las Escrituras dónde nacería el Cristo o Mesías. Ellos citaron a Miqueas 5, versículo 2, donde dice que un gobernante, quien pastorearía a su pueblo, vendría a Belén. Entonces, dos grupos partieron para Belén. Los Reyes Magos fueron a seguir la estrella, la cual posó sobre la casa donde estaba Jesús. Encontraron a Jesús y se postraron y le adoraron, dándole presentes y regalos valiosos. El otro grupo fue enviado por Herodes a matar a todos los niños varones menores de 2 años en Belén. El primer grupo encontró a Jesús y le adoraron. El segundo grupo intentó matarlo. José había sido advertido en un sueño que llevara a su familia a Egipto porque Jesús estaba en peligro. Allí se quedaron hasta que Herodes murió y cuando regresaron se establecieron en Nazaret. La próxima vez que vemos a Jesús en el Evangelio de Mateo es cuando tiene 30 años de edad. En esos días, un hombre llamado Juan el Bautista fue a predicar en el desierto de Judea diciendo: «Arrepiéntanse,
pues el reino celestial está cerca. Juan bautizó a la gente como una señal de su arrepentimiento y purificación, sumergiéndolos en las aguas del río Jordán. Él era un hombre de aspecto salvaje, vestido en ropas de piel de camello, que comía langostas y miel. Su mensaje no estaba lleno de palabras bonitas. Él decía las cosas tal y como son. Los pecadores se deben arrepentir y los hipócritas serían expuestos. Él era popular entre el pueblo, pero los líderes estaban ofendidos e insultados por sus palabras. Muchos se preguntaban si Juan era el Mesías prometido, pero él dejó muy claro que alguien aún más poderoso que él vendría y que él mismo no sería digno ni de ser su sirviente. Mientras que Juan bautizaba con el Espíritu Santo y con fuego que separaría el trigo de la paja, lo valioso de la basura. Luego Jesús vino a donde Juan a ser bautizado. Cuando Juan trató de desalentarlo diciendo, «Yo necesito ser bautizado por ti», Jesús dijo, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Luego que Jesús se sumergiera en el agua, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió del cielo sobre Jesús como una paloma. Una voz del cielo dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Dios, en sus tres personas, estaba presente en el bautismo de Jesús. La voz del Padre habló desde el cielo, mientras el Hijo salió de las aguas y el Espíritu Santo descendió visiblemente sobre él. Jesús pasó los próximos 40 días solo en el desierto. El desierto de Israel, al este de donde Jesús fue bautizado, es un paisaje muy rocoso, montañoso y rígido. Él fue guiado allí por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Cuando se habían acabado los 40 días, Jesús tenía hambre y el diablo vino y le dijo, «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Él estaba tentando a Jesús a tomar un atajo a la provisión de Dios y que escogiera una vida personal fácil. Después de todo, Él era el Hijo de Dios, como el cielo lo había anunciado. Pero Jesús ya sabía su lugar y su responsabilidad, y contestó usando la Escritura. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando dijo esto, Él estaba citando a Deuteronomio y confiando en la bondad y provisión de Dios para él. También estaba declarando desde el principio que su propia comodidad no era el problema. Luego el diablo lo tentó a tirarse del pináculo más alto del templo, ya que parecía que había una escritura que prometía que los ángeles no le permitirían ser herido. Él le ofreció a Jesús un atajo a la fama y el poder, pero Jesús respondió, «Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios». Luego, para la tentación tercera y final, el diablo le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y se los ofreció si Jesús se postraba ante él y lo adoraba. Él le ofreció a Jesús un atajo para ser rey, un atajo que sobrepasaría la cruz. Pero Jesús respondió directamente de los 10 mandamientos. «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Luego el diablo se fue y los ángeles vinieron y le sirvieron a Jesús. Jesús comenzó un ministerio de enseñanza y sanación a lo largo de Israel. Él se estableció en la región de Galilea, en el pueblo de Capernaum, cerca del mar. La mayoría de su ministerio ocurrió en los pueblos de Galilea, aunque pasó tiempo en Samaria, Judá y Jerusalén. Si Israel fuera dividido en partes terceras, el tercio norte sería la región alrededor del mar de Galilea y el tercio sur tendría la ciudad de Jerusalén. En el medio está la región de Samaria.
la que en el pasado se había rebelado contra las leyes de Dios y no adoraba en el templo en Jerusalén. Un día, mientras caminaba a la orilla del mar de Galilea, él vio a dos hermanos, Pedro y Andrés, pescando y echando una red en el mar. Él les dijo: «Vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres». Y ellos dejaron sus redes inmediatamente y lo siguieron. Luego encontró a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes también dejaron sus redes y a sus padres y le siguieron. Si el Evangelio de Mateo fuera el único que teníamos, pensaríamos que a lo mejor esta es la primera vez que Jesús conoce a Pedro y Andrés. Pero el Evangelio de Juan registra que Jesús los conoció justo después de su bautismo, junto a Felipe y Natanael. Jesús hizo un viaje a Galilea, el cual Mateo no registró cuando Jesús comenzó a enseñar y a hacer milagros. Las multitudes siguieron a Jesús en esos primeros 2 años. Comenzando en el capítulo 5, Mateo registra lo que se conoce como el Sermón del Monte, donde Jesús se sienta con sus discípulos alrededor de él y comienza a enseñar a las multitudes. Si buscas en tu Biblia, hay páginas completas que pueden estar en rojo, indicando que estas son las palabras de Jesús. En su sermón, él contrasta suposiciones tradicionales sobre lo que es el comportamiento correcto con el estilo de vida en el reino celestial. Sus primeras palabras para sus discípulos fueron: «Síganme». Y ahora, él comienza a describir cómo es seguirlo a él. En el estilo de vida tradicional, los objetivos personales aceptables son orgullo, felicidad, realización personal y facilidad. Pero Jesús volcó las mesas y dijo que ustedes son bendecidos si son pobres en espíritu, humildes y sin orgullo. Ustedes son bendecidos si lloran, son bendecidos si son misericordiosos y gentiles, e incluso que son bendecidos si son perseguidos por su causa. Él toma los 10 mandamientos más allá como los estatutos de la ley e incluye el espíritu de la ley. No solo no matarás, pero también que no matarás ni siquiera la reputación de otra persona llamándola idiota, y no cometerás adulterio, incluyendo hasta mirar a alguien con lujuria. En cuanto a la rectitud y la justicia, él dice: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. En este ejemplo, Jesús usa una ilustración familiar y dolorosa para sus compatriotas, en una época en la que cualquier soldado romano podía forzar a un israelita a llevar una carga por 1 kilómetro. Al decirle al pueblo que si esto sucedía, ellos deberían ir más allá de lo esperado, Jesús estaba mostrándoles que la vida en su reino es radicalmente diferente a la vida en el mundo que los rodea. Él está diciéndoles que es una vida de gracia, una vida de favor inmerecido hacia todos. Es una vida de sacrificio para el bien de otros. Luego añade otro: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Aquí, él continúa el tema de la gracia diciendo: Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Luego, él aborda el orgullo y la muestra de ritos religiosos hipócritas y llamativos. Muchos líderes religiosos de su tiempo hacían un espectáculo público de sí mismos mientras oraban, ayunaban y ofrendaban dinero al templo. Sus oraciones eran escandalosas en una esquina de la calle. Cuando ayunaban, caminaban tristes y pretendiendo ser profundamente religiosos.
Cuando ofrendaban en el templo, las monedas hacían eco al echarlas en la canasta. Jesús dejó claro que en esas tres instancias ya habían recibido la adoración y gloria de parte de los hombres, lo cual era su meta. Así que no recibirían ningún otro premio en el cielo. Pero para aquellos cuya meta real es glorificar a Dios y quienes oran, ayunan y ofrendan en privado y silenciosamente, hay premio esperando para ellos en el cielo. A Jesús le importa más la integridad. Dios no comparte su gloria con nadie. Hay una oración modelo que Jesús le enseña al pueblo, la cual tradicionalmente es conocida como el Padre Nuestro. Él dice: cuando ores en privado a tu Padre en el cielo, ora de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración hace referencia a Dios como nuestro Padre que está en el cielo y declara que su nombre es santo. Pide que su reino venga y que se haga su voluntad en la tierra, así como en el cielo. En ella pide suficiente pan para el día de hoy, confiando en la provisión de Dios para mañana. Reconoce nuestra necesidad del perdón y adjunta ese perdón a nuestra disposición de perdonar a otros. Luego pide que nos aleje de la tentación y la maldad. Todo para la gloria de Dios. Él los alienta que oren pidiendo, buscando, prometiendo que nuestro Padre en el cielo dará sus bondades a quienes lo pidan. Al terminar su sermón, Jesús compara a aquellos que escuchan sus palabras y actúan de acuerdo a ellas a un hombre sabio que construye su casa en la roca. La lluvia cae y los vientos soplan, pero la casa no se derrumba porque está fundada en la roca. Pero cualquiera que escuche sus palabras y no actúa de acuerdo a ellas es como el hombre que construye su casa en la arena. La lluvia cae y los vientos soplan y la casa se derrumba, y grande es el derrumbe. Y cuando él terminó, el pueblo estaba maravillado porque él estaba enseñándoles como si él fuera la autoridad en lugar de como sus escribas enseñaban, siempre citando a otros que vinieron antes de ellos como la autoridad. Comenzando en el capítulo 8, Jesús demuestra su autoridad sobre lo natural y lo sobrenatural, sanando a los enfermos, reprendiendo demonios y calmando una tormenta. En el capítulo 10, Jesús le da a sus discípulos la autoridad de reprender espíritus inmundos y de sanar cualquier tipo de enfermedad. Él los envía a los pueblos de Israel para ministrar a las necesidades del pueblo y predicar que el reino de Dios está aquí, fácilmente disponible. Él les advierte que esto causaría odio por su nombre, pero que perseveraran hasta el fin. Es interesante que Jesús le deja muy claro a sus discípulos lo que Él quiere de ellos y lo que ellos pueden esperar. Él dice: síganme. Y luego explica que la vida en el reino es una vida de perdón, misericordia y humildad. Luego, al enviarlos y darles la autoridad sobre los espíritus y las enfermedades, Él está diciendo: hablen de mí, y cuando lo hagan, los tratarán como a mí, odiado por todos y enjuiciado en la corte. Luego, en el capítulo 10, Él dice: vengan a mí y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y explica que el resultado es la promesa: encontrarán descanso para su alma. Estas son declaraciones audaces y comienzan a causar oposición. Los líderes religiosos, los fariseos y los guardianes de la ley surgieron con preguntas. ¿Quién crees que eres? Era el tema general de las preguntas. Estás reclamando tener la autoridad que solo Dios posee. Aseguras perdonar los pecados. Dices que debemos seguirte.
¿quién eres tú? Al mismo tiempo que los líderes religiosos cuestionaban su autoridad, grandes multitudes se reunían a su alrededor para escucharlo y ser sanados. A ellos, él hablaba en parábolas, historias con un mensaje sobre cómo es el reino de Dios. Algunos las entendían y otros no. En el capítulo 13 hay 7 parábolas sobre el reino celestial, sobre el juicio final, sobre corazones abiertos y dispuestos y sobre aquellos que oyen sus palabras y las obedecen. Durante el ministerio de Jesús en la región del Mar de Galilea, Juan el Bautista se había hecho enemigo de la esposa del hermano de Herodes. Ella y Herodes estaban teniendo una relación, la cual Juan denunció públicamente. Así que Herodes lo arrestó. Él quería matar a Juan, pero le temía al pueblo, quien lo veía como un profeta. Cuando vino el cumpleaños de Herodes, él le hizo una promesa precipitada a su sobrina, prometiéndole darle lo que ella quisiera. Impulsada por su madre, ella pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y así fue. Cuando Jesús se enteró de esto, él se apartó a un lugar solitario. Aún así, las multitudes lo siguieron. Cuando los vio, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Es aquí que las multitudes de más de 5,000 personas tuvieron hambre. Los discípulos fueron a donde Jesús y le pidieron que despidiera a la gente para que pudieran ir a los pueblos a comprar comida para su cena. Pero Jesús respondió: «No tienen que irse. Denles ustedes mismos de comer». Y ellos dijeron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Jesús dijo: «Tráiganmelos acá». Él le dijo a la gente que se sentaran sobre el pasto. Tomó los panes y los peces y mirando al cielo, bendijo la comida, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos los repartieron a la multitud y todos comieron quedando satisfechos. Sobraron 12 canastas llenas de comida. El milagro está registrado en los 4 evangelios. Inmediatamente Jesús hizo que los discípulos subieran a un barco y cruzaran al otro lado del mar de Galilea, enviando la multitud lejos. Él subió a la montaña para orar solo. Mientras tanto, los discípulos estaban en el lago cuando una tormenta vino al anochecer, y Jesús vino a ellos caminando sobre el agua. Aterrados, ellos pensaron ver un fantasma, pero él dijo: «Cálmense, soy yo. No tengan miedo». Pedro dijo: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua». Así lo hizo, y Pedro bajó del barco y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero muy pronto vio el viento y tuvo miedo, y comenzó a hundirse. Él gritó: «Señor, sálvame». Jesús extendió su mano, y sujetándolo, lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Luego subieron a la barca y se fueron al otro lado del lago. Al mismo tiempo que Jesús estaba enseñando y probando a los discípulos, los fariseos estaban observando y probando a Jesús. Ellos notaron que Jesús y sus discípulos no realizaron el ritual de lavado que ellos hacían antes de comer. Y cuando acusaron a Jesús y sus discípulos de transgredir la ley, Jesús señaló que sus rituales eran superficiales y solo para presumir. De hecho, ellos eran los transgresores, pues ellos convencieron al pueblo a donar dinero al templo que debía ser usado para ayudar a sus padres en necesidad. Ellos alentaban al pueblo a violar la ley: «Honra a tu padre y a tu madre». Él citó al profeta Isaías y dijo que los fariseos honran a Dios con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Para Jesús, el asunto es nuestros corazones, y su exposición continua de los corazones de los fariseos no les sentó bien. Él les dejó claro que la transgresión de la ley no tenía nada que ver con sus rituales elaborados, y todo que ver con lo que salía de sus bocas. Estaban orgullosamente muy preocupados de ser contaminados e inmundos al tocar algo sucio.
Jesús les dijo que no es lo que está fuera de nuestros cuerpos lo que nos hace inmundos. Es lo que está en nuestros corazones y lo que sale de nuestras bocas, como pensamientos malos, asesinatos, adulterios, robos, mentiras y calumnias, lo que nos contamina. Pero comer con manos lavadas ceremoniosamente no es lo que nos contamina. Los fariseos y seduceos, como líderes de la comunidad judía, estaban normalmente en desacuerdo entre sí. Los saduceos estaban menos interesados en los ritos que los fariseos y más interesados en el poder político. Ellos comenzaron a formar su propia alianza en su oposición a Jesús. En una ocasión, ambos grupos fueron a Jesús y le pidieron una señal del cielo. Pero él se rehusó, diciendo que una generación mala y adúltera busca una señal, y que solo la señal de Jonás les sería dada. La señal de Jonás se refiere al hecho de que, así como Jonás estuvo en el estómago del pez por 3 días y luego liberado, Jesús sería resucitado de entre los muertos al tercer día. Nadie lo entendió en ese entonces. Después de esa conversación, Jesús le dejó claro a sus discípulos que tuvieran cuidado con las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Y ahora, en el capítulo 16, llegamos a un pasaje significativo en cuanto a la identidad de Jesús. Cuando llegaron a la región de Cesarea de Filipo, Jesús comenzó a preguntarle a los discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió y le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Desde su nacimiento, el pueblo estaba dividido sobre la identidad de Jesús. Hasta el día de hoy lo está. Y en este diálogo con Pedro, Jesús deja claro que es el mismo Padre quien revela la identidad de Jesús al corazón de cada individuo. Está en la confesión que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, que la iglesia está construida. Jesús le dijo a Pedro: Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Desde ese momento Jesús comenzó a mostrarle a sus discípulos que Él debe ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, los grandes sacerdotes y los escribas, y ser crucificado y resucitado al tercer día. Cuando Pedro lo llevó aparte y lo reprendió por hablar de esa manera, Jesús le dijo a Pedro: Aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego, Jesús le explicó a sus discípulos que seguirlo venía con un costo, pero era esencial para sus almas. Él dijo: Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? El enfoque de las enseñanzas de Jesús a sus discípulos comenzaron a ser cada vez más específicas en cuanto a su identidad y su crucifixión y resurrección inminentes. Una semana después que Pedro confesó su fe que Jesús era el Hijo de Dios, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan a una montaña. Allí, Él fue transfigurado o cambiado delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca. De repente, Moisés y Elías aparecieron frente a ellos y hablaron con Jesús. Pedro sugirió construir 3 tabernáculos allí, uno para cada uno de ellos. Y mientras él hablaba, una nube luminosa los envolvió y de la cual salió una voz que dijo:
Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Los discípulos estaban aterrorizados. Jesús vino a ellos y dijo: «Levántense, no tengan miedo». Cuando alzaron su mirada, no vieron a nadie más que a Jesús. Él les advirtió que no le dijeran a nadie hasta que Él se levantara de entre los muertos. Esta es la segunda vez que la voz de Dios baja del cielo para dejar clara la identidad de Jesús, y es una ocasión más en la cual Jesús predice su muerte y resurrección. Más y más, a medida que Jesús se dirige intencionalmente hacia Jerusalén, queda claro que su muerte en la cruz no fue un accidente.